Y así de pie vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis. Tengamos una lectura como es costumbre de manera antifonal y leemos pausadamente la palabra de Dios que dice así en Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: leemos juntos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo, creyendo en tu promesa, que tú escuchas a través de ese mediador único y perfecto que tú has dado a hombres pecadores como nosotros, que antes vivíamos para nosotros mismos sin conocerte a ti, en las tinieblas, pero que tú enviaste tu luz a nosotros. Gracias. Hoy estamos suplicando el auxilio y ayuda de tu Espíritu Santo, sin lo cual toda nuestra adoración sería vana. Clamamos a ti para que tu Espíritu Santo venga y actúe en nuestras mentes y en nuestros corazones, y veamos con claridad cuál es tu voluntad y cuál es tu verdad. Y pedimos por nosotros, por mi persona, que tendré este privilegio y alta responsabilidad de hablar en tu nombre, y por aquellos que están escuchando. Edifica a tu iglesia, trae ovejas a tu redil, y aquellos que todavía no tienen la luz de la verdad, compadécete de ellos, y por el poder de tu palabra, dales vida en Cristo.
Oramos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído el Apocalipsis capítulo 4 y hoy vamos a tener una meditación bíblica en este capítulo y si es posible también en el 5, de manera, hermanos, que no vamos a entrar en demasiados detalles, pero confío que el tiempo sea suficiente para dar el mensaje principal que se encuentra en estos textos de la Biblia. Vamos a ir primero al versículo 1, donde dice el apóstol Juan, que recibió esta revelación, y dice: después de esto miré. El Apocalipsis no necesariamente tenemos que pensar que es una sola, que ocurrió en un solo evento de revelación, sino que pueden haber sido revelaciones consecutivas. Habíamos estudiado en los capítulos 2 y 3 el mensaje que Jesucristo le da al apóstol Juan para las iglesias de Asia, 7 iglesias, y habíamos visto cómo esto también tiene que ver con la iglesia del Señor de manera general y el mensaje. Y entonces había un mensaje que dar de aquel que caminaba en medio de aquellos candeleros, y vimos los significados, las amonestaciones y las exhortaciones. Y después el apóstol Juan recibe una segunda visión y ve una puerta abierta en el cielo. Una cosa también para recordar es que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Entonces no vamos a obviar que muchas de las cosas son simbólicas. Y cuando él dice que vio una puerta abierta y escuchó aquella misma voz que al principio le habló, y dice que era como de trompeta, y esa voz, según habíamos visto, era la voz del Hijo de Dios, Jesucristo. Y él le dice: sube acá. Al igual que leemos del apóstol Pablo, que tuvo también revelaciones y éxtasis, el apóstol Pablo en esa ocasión, cuando él está hablando sobre esta experiencia, dice que él no sabía si esto ocurrió en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, él decía: yo no sé si yo de verdad fui llevado allá o si esto fue una visión, pero lo que sé es que es algo que pasa en un arrebato del Espíritu. El Espíritu Santo actúa en aquella persona, en el profeta, de tal manera que le lleva a ese estado en el que recibe revelación. Y eso es lo que ocurrió con el apóstol Juan. Y entonces el Señor le muestra una puerta en el cielo. Quisiera que pensáramos qué impresionante ha de haber sido esto para el profeta Juan. Ver una puerta que se abre en el cielo y la oportunidad de ir y ver lo que nadie puede ver. En el caso del apóstol Pablo, él más bien dijo que vio cosas de las cuales no le es dado al hombre hablar. Por eso nosotros tenemos que ser tan cuidadosos con la palabra de Dios y con lo que está escrito. Y nos da asombro realmente que hoy personas se atrevan a decir que van al cielo y que vuelven y que ven cosas, siendo que hombres santos que recibieron el Evangelio de Jesucristo mismo dicen lo sagrado que fue esa experiencia y que no podían hablar, como en el caso del apóstol Pablo, dice: vio cosas inefables que no le es dado al hombre hablar. Pero en el caso de Juan, él traía un mensaje que Dios le estaba dando, y se abre aquella puerta en el cielo y él va a decir lo que vio allí. Y al instante estaba yo, versículo 2, en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces vamos a a pedir al Señor que nos ayude a imaginar
cada cosa que Él nos va describiendo. Una puerta se abre y ahora Él tiene la oportunidad de ver lo que pasa en el cielo, en el que llamamos nosotros el tercer cielo. Y Él ve un trono. Y vean la manera de expresarse del apóstol Juan. Un trono establecido y uno sentado en el trono. Es muy importante que veamos el respeto que tiene el apóstol de hablar y de mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué no dice él claramente quién era? Si nosotros lo inferimos claramente, ¿quién está sentado en el trono? Y sin embargo dice, yo vi a uno que está sentado en el trono. No da más detalles de cómo es él. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos que toda la Escritura nos prohíbe hacer representaciones visibles de Dios. Sabemos que Dios es aquel que está en su trono de gloria y que gobierna. Y lo describe magnífico. Y no da más detalles, como digo, pero dice algo importante de Él. Él estaba sentado en su trono. Y quisiera, como es mi costumbre y como yo les pido que hagan conmigo, es cada vez que vamos avanzando en el estudio y la predicación, ir aplicando eso a mi vida. ¿Cómo me expreso yo cuando hablo de este Dios al que yo digo, en el que yo digo creer y al que yo digo servir? Les voy a decir que uno de los pecados más grandes del cristianismo y en general de las personas, pero de los cristianos más gravemente, es estar tomando el nombre del Señor en vano y estar mencionándolo para trivialidades y no para exaltarlo. Que se quite de nuestros labios el estar llamando a Dios. Porque miren a un hombre santo que no se atreve a mencionar su nombre, sino nada más dice el que está sentado en el trono. Y que nunca tengamos expresiones como las que tiene el mundo, que a veces se expresan de Dios como el de arriba o cosas así, en un irrespeto, y es algo que Dios tomará en cuenta, porque el tercer mandamiento dice, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ahora bien, si nosotros queremos saber cómo debemos expresarnos al respecto de Dios, vamos a la Biblia. Y en ninguna parte de la Biblia vemos a los hombres expresándose a Dios como si Él fuera alguien igual a ellos. Ni vemos expresiones como las que a veces se escuchan por ahí de Diosito, como si Él fuera su mascota. El Dios Todopoderoso está en los cielos, gobierna desde su trono. Y yo les invito, abriendo la Escritura, veamos cómo es ese Dios al que no podemos ver, pero que tenemos en la Escritura claramente una descripción de cómo es Él. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Sabemos entonces quién es el que está sentado en el trono. Y él lo describe usando piedras preciosas. Según estaba estudiando, ni siquiera podemos estar seguros de que lo que él llamaba esas piedras preciosas sean las mismas que nosotros tenemos por esos nombres. Pero lo importante es que él da al que está sentado en el trono unos atributos de brillantez, de magnificencia. Y dice que en el trono hay un arco iris, pero es un arco iris que él lo describe, piénsenlo, semejante a una esmeralda. Bueno, el arco iris tiene 7 colores, uno de ellos es el verde. Pero él nos está diciendo que ese arco iris parecía hecho del material que está hecho una esmeralda. Eso es lo que nos está diciendo. Y el arco iris, desde el Génesis sabemos, es la señal del pacto de Dios. Es decir, está representándose en ese arco iris que ese Dios soberano es un Dios fiel a su pacto.
Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La más acertada, pienso yo, interpretación de quiénes son estos 24 ancianos, y la que más estudiosos están de acuerdo, es esos 24 ancianos representan la iglesia de todas las edades. 24 es 2 veces 12, ¿verdad? Y teníamos y reconocemos que en el antiguo pacto Israel estaba compuesto por 12 tribus. Y sabemos que el Señor tuvo 12 apóstoles. Entonces, es el significado más probable que hay tronos alrededor del trono de Dios y que esos 24 ancianos representan la iglesia a la cual fue prometido que reinaremos con Él. Hay un aspecto aquí importante, y es que se represente a la iglesia por medio de ancianos. Hoy en día, y eso es algo que lo podemos percibir, la gente ve lo que llaman ahora la tercera edad como algo que hay que desdeñar, como que yo no quiero llegar ahí, yo quiero ser siempre joven. En la Biblia, más bien, llegar a la ancianidad es una gran bendición. Ahora, no cualquier ancianidad. Es la ancianidad en sabiduría y en comunión con Dios. Aquellos de entre nosotros que son ancianos, pero en comunión con Dios, van adelante de nosotros. Ellos han orado más. Ellos han tenido más comunión con Cristo, saben más de la palabra, son ancianos y así son representados. Y no ancianos solamente de edad. ¿Por qué podemos ver que estos 24 pueden claramente representar la iglesia? Porque en varias ocasiones en la Escritura encontramos que se les promete a los creyentes coronas. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo Santiago que dice, se les dará la corona a los vencedores? Cuando nosotros también estuvimos viendo en Apocalipsis 3 el mensaje a una de las iglesias, se les promete una corona. Y hay muchas otras, pero quisiera también ir al apóstol Pedro, que en su primera epístola y en el capítulo 5, versículo 4 dice esto: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para dar uno de muchos pasajes. Y entonces esos ancianos coronados representan la iglesia triunfante. El versículo 5 nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez más, les ruego que entendamos qué dice este versículo al respecto de la presencia de Dios. Él nos está queriendo decir cómo es estar frente a Dios. Y lo describe con esto: relámpagos y truenos y voces. Este tema que nosotros estamos viendo hoy en día tiene que ver con la adoración que se da en el cielo, de la cual la iglesia debería ser una copia terrestre. Nuestra adoración va a ser correcta entre más nos acerquemos a la adoración que vemos en el cielo, descrita en los capítulos 4 y 5, que si nos da tiempo tal vez comentaremos ahorita un poco. De manera que la presencia de Dios tiene que ver con algo terrible, algo que en nuestra carne nos trae temor y pavor. Cada encuentro que se describe en el Antiguo Testamento, como estos que vemos aquí, son de un Dios temible. Y está escrito que cuando Dios bajó al monte Sinaí a dar la ley,
Vemos al mismo Moisés espantado y temblando. De manera que si tenemos un concepto de Dios diferente a este, muy probablemente no sea del Dios verdadero. Porque al Dios verdadero el ser humano pecador no se puede acercar así nomás. Y es necesario que ustedes y yo tengamos bien claro lo santo y lo sublime y lo magnífico que es Dios y lo imposible que es para nosotros acercarnos a Él. ¿Saben para qué? Para que podamos apreciar la mediación de Cristo, por medio del cual sí podemos entrar en ese trono. El concepto entonces, hermanos, correcto de Dios es un Dios temible. Yo no creo que alguien ahí se atreva a delante de ese trono del que salen relámpagos y truenos y voces, llamar a Dios Diosito. Ni decirle el de arriba o el hombre, o como esas expresiones vulgares que hoy en día permanecen. Nosotros vamos a evitar como cristianos tomar el nombre del Señor en vano, y si hemos de hablar de Él, hemos de hablar con el sumo respeto que la Biblia nos enseña. El versículo 5 nos dice que delante del trono había 7 lámparas de fuego, y no necesitamos quebrarnos la cabeza para saber qué significa esto, porque el mismo versículo nos dice las cuales son los 7 espíritus de Dios. Habíamos visto también en lecciones anteriores o en predicaciones anteriores que el Espíritu Santo es uno, pero que el número 7 en la Biblia es un número de perfección y plenitud. De manera que lo que está frente al Padre es su Santo Espíritu, representado aquí por 7 lámparas encendidas. Y del trono, y delante del trono, dice el versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y vamos a parar un momentito ahí con respecto a esto. Como les decía, el tabernáculo antiguo y el templo antiguo eran una réplica, pudiéramos decir, de lo que se le mostró a Moisés en el monte. Tanto que fue cuidadosamente, con cada detalle, lo hicieron como lo vio, porque así le fue dicho a Moisés: cuídate de hacer todo conforme al modelo que viste. Y había en el templo de Salomón una parte que le llamaban ellos el mar de bronce. Era como una gran fuente. Dice que en el templo antiguo estaba sobre bueyes, 3 bueyes a cada lado, y sostenían aquella gran fuente que ellos le llamaban un mar. Aquí en el cielo él ve un mar también, pero es un mar que él lo describe de esta manera: como un mar de vidrio semejante al cristal. Para nosotros entender el significado de un mar delante del trono de Dios, tenemos que pensar en algunas características del mar. Y en el mar hay profundidad. Hay una profundidad que incluso hasta el día de hoy es desconocida, las terribles profundidades del mar. Ese es el conocimiento y la sabiduría y todo lo que es inescrutable de Dios. Es algo tan profundo que nunca ni en nuestros sueños podemos ir hasta el fondo, pero sin embargo nos da una característica aquí. Porque vean, tratemos de imaginar un mar. ¿Cuánto es precioso ver un mar de lejos, que se ve a veces azul precioso o azul verdoso? Pero imaginemos que además de así sea tan claro, que sea como un cristal y que puedo ver hacia adentro de aquel mar. Eso es lo que se nos quiere decir. Ahí está todo el poder y la sabiduría y la ciencia de Dios, la cual va a ser ahora accesible a aquellos que están alrededor y cerca, y van a poder fijar sus ojos en aquella profundidad
No va a ser un mar turbio, sino que ellos van a poder ver hacia aquellas profundidades. Esta es una posible interpretación de lo que se nos está diciendo, de que frente al trono hay esta inmensidad de mar, pero lo describe como cristal. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Nosotros tenemos otras descripciones de seres celestiales. Por ejemplo, en Ezequiel, si nosotros leemos en Ezequiel 1, del 5 al 6, tenemos una descripción también de seres angélicos. Y leo para ustedes rápidamente una de esas descripciones, porque él hace varias. Y dice: y en medio de ella, de la figura, 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Sin embargo, esos seres vivientes que vio Ezequiel tenían 4 alas y 4 rostros cada uno. Después vemos en el mismo libro de Ezequiel, pero en el capítulo 10, en los versos 21 y 22, que él les da un nombre y le dice: cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. En el 20 nos explica y nos dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Los querubines son seres celestiales alados, con unas descripciones bien difíciles de entender. Y estos que estamos viendo en Apocalipsis no son exactamente, pero tienen mucha similitud. Aquí no tienen 4 caras, aquí cada uno tiene su cara, pero los animales que están representados allí sí son los mismos que vio el profeta Ezequiel: un hombre, un buey, un león, un águila. Tenemos otras ocasiones en las que seres alados se muestran. Y quisiera leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, cuando él ve la gloria de Dios, describe esto: por encima de él había serafines. Estos son llamados serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Además, al respecto de estos seres angelicales, tenemos en el relato de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el versículo 24, la descripción de que dice que Dios, una vez que expulsó a Adán y Eva del paraíso del Edén, puso querubines que guardaran el camino para que ellos no llegaran al árbol de la vida. Y puso con ellos una espada incandescente o encendida que se revolvía por todos lados. Entonces, estos que estábamos leyendo aquí no parecen ser serafines, pero sin embargo no parecen ser tampoco exactamente los querubines que describió Ezequiel, porque estos sí tienen 6 alas. Y sin embargo, muchas personas en el pasado les quisieron dar sus significados a estos seres angelicales y qué representaban. Nosotros lo que podemos saber es que son seres que están cerca, muy cerca de la presencia de Dios, y que representan muchos atributos de Dios mismo, como ahorita vamos a ver. Pero solo para que tengamos un dato, hubo quienes en los primeros siglos los identificaron con los evangelistas y dijeron: uno de ellos representa el evangelio de Mateo, y otro al de Marcos, y otro al de Lucas, y otro al de Juan. Y por eso a veces en esas representaciones que se hacen, por decir, de San Marcos, lo ponen como un león que tiene alas.
tomando cosas de aquí, pero nosotros no creemos que esos sean los significados. Más bien pensamos en seres que están descritos de una manera casi difícil de imaginar, pero que lo que nos dicen ellos representan atributos del Dios del cual están ellos tan cerca. ¿Qué atributos tienen, por ejemplo? Alrededor del trono están ellos y dice, y ellos están llenos de ojos delante y detrás. Llenos de ojos. ¿Qué representan los ojos? Los ojos que están dándose cuenta de todas las cosas. Y cuando dice llenos de ojos por dentro y por fuera, no creemos que sea por dentro, sino más bien lo que se quiere decir es que se les ven ojos por fuera, pero que ellos al extender sus alas ven que por dentro también, o sea, en las partes cubiertas también había ojos. Y estos representan la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Qué importante es que nosotros reconozcamos. Parecería extraño tener que decirle a los cristianos, recuerde que Dios todo lo ve. Y sin embargo se nos olvida. Y a veces actuamos como si Dios no estuviera viendo. Dios todo lo ve y Él todo lo conoce. Y por eso debe haber en nuestros corazones temor delante de Dios. Independientemente de dónde estemos y con quién estemos, Dios lo ve todo. Estos seres vivientes se describen en el versículo 8 de esa manera. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Es interesante que sean 4, pero en la Biblia, cuando hacemos un estudio, vemos que se usa mucho eso para hablar de la totalidad de la tierra, los 4 vientos de la tierra. La totalidad de la creación se representa con eso. Y este canto dice que es continuo. Ahora, al usar la frase de día y de noche, tenemos que entender que eso se está diciendo para que nosotros sepamos que es algo continuo, y no porque en el cielo hay día y noche, porque claramente vemos que en la eternidad no hay el conteo del tiempo como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces, seamos sabios cuando vamos a leer. Y no vayamos a interpretar que es que en el cielo también se pone el sol y hay noche y el día. La frase día y noche lo que significa es continuamente, sin parar. El canto de estos seres celestiales es el siguiente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y como vemos una vez más, la expresión de estos seres angélicos al Dios verdadero es un reconocimiento de uno de sus atributos, que es, según hemos estudiado en veces anteriores, el que deberíamos tener más claro desde el principio. Porque Dios tiene muchos atributos y sabemos que Él es justo, y sabemos que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Sabemos muchas cosas de Dios, pero en la Escritura el atributo que se utiliza en esta triple repetición es su santidad. Y si ustedes y yo no entendemos primero cuán santo es el Dios al que nos pretendemos acercar, nunca vamos a reconocer ni a valorar lo que fue necesario para que hombres y mujeres pecadores indignos, o más bien pecadores dignos de la condenación, puedan acercarse a un Dios tan terriblemente santo. Santo es el Padre, y santo es su Hijo Jesucristo, y su Espíritu es santo. Y nosotros hoy cantamos
y cantamos santo, 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 pero Dios ve desde los cielos cuáles aquí están tomando su nombre en vano, porque sus alabanzas no vienen del corazón, son solo palabras que se vuelven una mentira, porque no estás reconociendo cuán santo es el Dios al que pretendes acercarte aquí. Pero ese Dios que está representando su sabiduría y su omnisciencia en unos seres celestiales que están llenos de ojos, te mira y te juzgará. Él es el que era y el que es y el que ha de venir. ¿Y usted está esperando a ese que ha de venir? A muchos les va a tomar por sorpresa y muchos creerán que van a tener una oportunidad más, que lo van a dejar para después, y siguen sin arrepentirse de sus pecados y sin confesar a Jesucristo y rendirse a Él. Pero estos adoran a Dios día y noche, diciéndole cuán santo es Él. Imaginar esta escena donde dice, miren, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Una vez más, si ustedes y yo como iglesia pretendemos dar una adoración a Dios aceptable, tiene que parecerse a esto, a una postración ante Dios y a un reconocimiento de que todo es para su gloria. No venimos a hacer una reunión en la que usted se sienta feliz y contento, ni buscamos una música que a usted le haga sentir feliz y contento. Buscamos algo que exalte al que es santo, santo, santo. Y aunque a nadie le guste, y aunque quedemos 4 que estén dispuestos a darle a Dios esa adoración que solo Él merece, tenemos que seguirlo haciendo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cada vez más y más la gente quiere modificar el culto a Dios, quiere hacerlo más atractivo para los hombres, que nos dicen que si seguimos haciendo así, nunca van a tener una iglesia grande. No es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es adorar a Dios, adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros vemos esta adoración en el cielo y tenemos que venir aquí, Señor, capacítame con tu Espíritu Santo para que yo adore como estos 24 ancianos. Y esto obviamente es un símbolo. ¿Qué están diciendo ellos? Ellos tienen coronas, pero miren, las echan delante del trono. Si usted ha de entrar al cielo, tiene que reconocer que es por los méritos de Cristo. Nosotros no entramos porque nos ganamos el acceso ni la entrada al cielo. Nosotros llegamos allá y somos recompensados porque Dios es maravillosamente misericordioso. Porque es tan bueno Dios que a sus seguidores Él recompensa. Pero no crea que está usted mereciendo la entrada ahí. Estos 24 ancianos oyen a los seres celestiales proclamar la santidad de Dios y ellos de una vez se postran ante Dios y ponen sus coronas diciendo, Él es el digno. Voy a continuar con el capítulo que sigue, porque estos dos capítulos hablan sobre la adoración celestial. La primera se enfoca en el que está sentado en el trono, el Padre, y en que Él es creador de todo. Y hoy en día necesitamos afirmar que Dios es creador. Y ustedes, padres de familia, estén alerta porque bombardean a nuestros hijos haciéndoles creer que el hombre y que el universo fue el resultado de la evolución, y esto es para quitarle la gloria a Dios. Y nosotros tenemos que enfatizarles a ellos, Dios
es creador de todo y Él es digno. Entonces, capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este es un rollo. Esto no es un códice. Los códices se comenzaron a usar en los siglos segundo y tercero, ya más parecidos a un libro con hojas, pero esto era un rollo, un pergamino. Y se nos dice que ese pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Hay una semejanza también, como les digo, de la profecía en Ezequiel, porque en Ezequiel a él también se le da un rollo, pero a él se le da el rollo. Y no era un rollo sellado. Este rollo está sellado por dentro y por fuera. Vamos a seguir adelante. El versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte. Otras versiones dice: y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esa palabra digno en Apocalipsis es usada 13 veces y siempre se refiere a Dios y a Jesucristo. Y esta dignidad de la que este ángel está hablando es: ¿quién es suficientemente santo y puro para ir ante ese que está en el trono y tomar ese libro y desatar sus sellos? Y el versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, este libro sellado, creemos que es el cumplimiento de la historia de la redención. Tiene que culminar con el cumplimiento de una serie de eventos. Este libro es un libro con algo secreto ahí, con un misterio. ¿Qué significaría abrir ese libro? Revelar el misterio. Pero si Juan dice que ese ángel proclamó y que no se hallaba nadie en todo el cielo, ni estos querubines, ni los serafines descritos en Isaías, ni ningún ser creado podía ni siquiera mirar para ver qué decía ese rollo. Ninguno puede abrir ese. Y él llora en amargura. ¿Y qué es lo que pudiera estar sintiendo este apóstol de Cristo al decir: hay un libro sellado, hay un misterio que debe ser revelado y no hay quien pueda revelarlo? Dios había hablado en el pasado por siglos de muchas maneras a las personas. Eso lo dice en Hebreos 1. Nos dice así, ¿verdad? Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas maneras, ahora ha hablado por el Hijo. Y esto lo sabía Juan. Y entonces él entró en una frustración y en una confusión. Ahora, no critiquemos a Juan, que en ese momento lloraba diciendo: entonces, ¿qué sucedió? Aquel que yo conocí, del cual doy testimonio, que era el Hijo de Dios, ¿era? Porque el mismo Juan el Bautista, si ustedes recuerdan en el relato, habiendo visto al Espíritu Santo bajar de forma corporal como una paloma sobre Jesucristo el día en que Él lo bautizó, y habiendo Él mismo dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las palabras que como profeta, guiado por el Espíritu Santo, dijo, después en un momento de debilidad, en la cárcel, manda a sus discípulos y le dice: vayan y pregúntenle si Él es al que estábamos esperando o si tendremos que esperar otro.
Entonces, hermanos, nos topamos con nuestra debilidad, en nuestra naturaleza que se llena a veces de dudas, de temores, de desconfianzas. Pero gloria a Dios por lo que viene a decir uno de los ancianos. Me dijo, versículo 5, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y lo que está diciéndole es a Juan, el Mesías realizó una labor completa. Recuerde aquellas palabras que dijo en la cruz: consumado es. Y esas palabras consumado es significan ya está completa la obra que había que realizar. Entonces él se lo recuerda y le dice: el Mesías, recuerde, él vino de la tribu de David como fue profetizado. Él es el león de la tribu de Judá y ha vencido. ¿Cómo venció? Venció sobre el pecado, jamás pecó, y venció sobre la muerte, resucitó. Y entonces ascendió a gloria para estar a la diestra del Padre. Ese es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, versículo 6, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Esa palabra, si no la entendemos, significa un cordero que ha sido sacrificado. Para sacrificar un cordero había que partirlo, había que cortarlo. Y ahora vean lo magnífico que está diciendo aquí. A pesar de que está como sacrificado, Él está en pie. ¿Qué significa eso? Que el cordero que fue sacrificado está en pie. Eso significa su victoria. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos en general son el símbolo, y así lo vamos a ver, y así se ve en la Biblia, el símbolo de poder. Si recuerdan las profecías de Daniel, también habla de los cuernos y un cuerno pequeño. Siempre el cuerno es alguien que ejerce poder. Y este tiene ¿cuántos cuernos? 7 cuernos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo hablando en Mateo 28, cuando Él se despide de sus discípulos, eso es lo que les dice. Y estos son los 7 cuernos del Cordero. Y además tiene 7 ojos, lo cual volvemos a ver que no necesitamos interpretación, porque aquí mismo nos dice que son los 7 Espíritus de Dios. O sea, es la plenitud del Espíritu Santo en el Mesías, en el Hijo Jesucristo. Esos 7 Espíritus de Dios son el mismo Espíritu Santo representado por 7 lámparas delante del trono. Versículo 7 nos dice: Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Un momentito, es necesario que veamos este versículo. Todo se centra ahora en el Cordero. Ahora se nos va a mostrar algo. Él es digno. Y estos 24 ancianos tenían arpas para alabarle, para darle la honra y la gloria, y tenían copas llenas de incienso. Y el incienso está representando las oraciones. Pero al llegar a este punto necesitamos reconocer esto: los santos tienen copas llenas de incienso. Si usted no tiene una copa llena de oraciones elevadas al Señor, usted no es parte de estos santos que estarán delante de Dios. ¿Cómo está esa copa de incienso suya? ¿O tiene usted una copa que ofrecer delante del Cordero?
El asunto cuando hablamos de la adoración es que hay gente que piensa que va a llegar al cielo a aprender a adorar. Pero si usted en esta tierra no ha adorado al Cordero, si usted no ha podido decir con sus labios, eres digno, si usted no ha podido llenar su copa de incienso, téngalo por seguro que no estará en esta condición de los ancianos que con sus arpas adoran al Cordero y tienen copas llenas de incienso. Hay una cosa muy importante. Durante toda la Biblia, se nos ha hablado y se nos habla de un pecado terrible que se llama la idolatría. No se puede adorar a nada ni a nadie que no sea Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el Cordero recibe la honra y la gloria y la alabanza. ¿Cómo es posible esto si no Él es Dios mismo, uno con el Padre? Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Las criaturas celestiales y todos los redimidos se postran ante el Cordero. ¿Sería esto permitido si Él no fuera divino? Una vez más, antes de continuar, y ya pronto terminamos, ellos tenían arpas y copas. Ellos alababan a Dios y ofrecían sus oraciones, las copas llenas de incienso. Si usted en esta tierra no está lleno de alabanzas al Cordero, y si usted en esta tierra no tiene una vida que llena esa copa de oración hacia Dios, no estará tampoco allá. La redención fue efectuada por el Cordero y por eso ahora Él es el centro. Y decían, dice el versículo 12, a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora vean el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Están entendiendo, mis hermanos, que la adoración al Dios único y verdadero es trinitaria? Que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y que es una adoración posible únicamente por acción bendita del Espíritu Santo en los redimidos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. La pregunta para terminar es, ¿te postras y adoras? No aquí. No importaría que nos postráramos aquí, sería válido, pero no es esa mi invitación, porque nuestro corazón es tan engañoso y tan tendiente a la hipocresía, que eso lo podemos hacer para que nos vean. Y voy a tener expresiones visibles de devoción, pero más importante es, te postras en la soledad ante Dios y lo adoras a Él.
Porque el asunto es que eso se hace por complacencia. La gente tiene ideas diversas del cielo. Y lo decía la vez anterior y tengo que repetirlo. Es claro que es un mundo inimaginable el que Dios nos va a dar. Lo describe el apóstol Pedro. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios por eso. Pero el gozo mayor de todo redimido será adorar al Dios Todopoderoso, que por su Hijo Jesucristo nos ha redimido, estar con Él, gozar de su presencia. Y si usted no se postra ante ese Jesucristo en esta vida, no estará con Él en la eternidad. Y si usted no adora a Jesucristo en esta vida, no lo hará en la eternidad. Y solo hay dos posibilidades. O nosotros somos idólatras y vamos para el infierno por adorar a Jesucristo, o Él es verdadero Dios y verdadero hombre que vino para redimirnos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, tú desde los cielos has hablado por medio de tu Hijo, y nosotros sordos no somos capaces de escuchar tu voz. Por eso es que es nuestra invocación y súplica que tu Espíritu Santo actúe en nosotros para que tu voz, que ha hablado por tu palabra, la podamos percibir, entender y atender, obedecerla. Hoy aquí mismo en medio de nosotros habrá quienes ni siquiera tienen una copa con incienso, porque jamás oran a ti ni se postran ante ti. Hoy hay quienes no pueden tener un arpa de alabanzas a ti porque sus vidas están llenas de quejas, de maldiciones, de pleitos. Pero tu Espíritu Santo puede hacer una obra para transformarnos y hacernos adoradores genuinos, siguiendo este modelo de la adoración en el cielo, considerando tu gran santidad, cuán magnífico eres, y valorando y apreciando la obra de nuestro Salvador Jesucristo, que nos redime del pecado y nos hace para ti reyes y sacerdotes. Desciende, Espíritu Santo de Dios, sobre nosotros. Ten misericordia. Da vida a los muertos, porque tú tienes todo poder. En Jesucristo oramos.